Noticias de última hora. Canciller Gabriela Sommerfeld llama a la Asamblea Nacional a apoyar la propuesta para que fuerzas internacionales de seguridad ayuden a combatir el crimen organizado. Aún no hay fecha para debatir en la Asamblea la resolución sobre cooperación internacional para el combate a la delincuencia organizada. La propuesta del gobierno de Daniel Noboa sobre la incorporación de fuerzas especiales de países aliados para el apoyo a las acciones de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya fue aprobada para tratarse en la Asamblea Nacional, aunque aún no existe una fecha para debatir esta resolución. La canciller Gabriela Sommerfeld apremió este viernes al legislativo a tratar el tema sin perder más tiempo, aunque aseguró que el gobierno sigue adelante con la implementación de esta medida. Lo que ha pedido el presidente Noboa es respaldo y aprobación a la Asamblea Nacional porque tenemos que ser un solo país en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada transnacional, explicó Sommerfeld esta mañana, en una entrevista en un canal nacional. Según la canciller, esta medida consiste en reforzar capacidades que actualmente mantienen las fuerzas de seguridad ecuatorianas. El reforzamiento de capacidades lo que es un ejercicio de la soberanía ecuatoriana, y lógicamente, la misiva que envía el señor presidente de la República a Cancillería, solicita que se encuadre dentro de la normativa ecuatoriana, aclaró. No creo que tiene que haber mayor debate sobre el tema. Es así que la Asamblea Nacional, sin perder más tiempo, sin dilatar más tiempo, debería ya tratar este tema, y demostrar a los ecuatorianos que sin importar las banderas políticas e ideológicas, todos velamos por la seguridad, agregó Sommerfeld. Ya es voluntad de quien lidere la Asamblea, el convocar para defender la seguridad de los ecuatorianos. Sin dar detalles sobre los acuerdos de cooperación que se estarían definiendo, la canciller adelantó que las acciones se tomarán para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad en Ecuador, a través de grupos especiales con capacidades especiales, incluso tácticas, con equipamiento tecnológico. Al gobierno no le ha detenido ningún obstáculo que se ha querido presentar para defender los intereses y la seguridad de la ciudadanía. Nosotros seguimos adelante, afirmó la canciller. Seguimos con las noticias. Noboa plantea la intervención en Ecuador de fuerzas de países aliados para combatir al crimen organizado. El gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa planteó el miércoles, 19 de febrero, la posibilidad de que fuerzas especiales de otros países ingresen temporalmente a territorio ecuatoriano para combatir al crimen organizado, y pidió que la Asamblea Nacional trate el tema, pero la legislatura evitó abordar el tema. En un comunicado, el ejecutivo de Noboa señaló que había ordenado a la Cancillería que, respetando el marco institucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes, realice acercamientos con países aliados para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación para este objetivo. Todo esto en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo, y cuando el país experimenta un aumento de actos de violencia en algunas provincias. Alude también a que las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de forma más efectiva. También exhortó a la Asamblea Nacional a pronunciarse, pero el legislativo presidido por Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, lo puso como último punto de la agenda del día miércoles, antes de abordarlo, clausuró la sesión. En enero de 2024, Noboa declaró conflicto armado interno en contra del crimen organizado, tras una incursión violenta a un canal de televisión, e identificó a grupos terroristas a quienes ha perseguido. Pero la lucha es desigual debido a los cuantiosos recursos con que cuenta el crimen que es transnacional. Ecuador se ha convertido en el canal de salida de la droga que proviene de Colombia, el mayor productor de coca del mundo, y del Perú. Aquí operan grupos narcotraficantes de México y también de Albania. A pocas semanas de volver a las urnas para definir al nuevo presidente entre Daniel Noboa, del movimiento ADN, que busca la reelección, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que quiere traer de regreso al poder al correísmo, el tema de la colaboración militar extranjera es sensible, ya que el país no ha olvidado que fue Rafael Correa quien no renovó el convenio de la base de Manta con Estados Unidos, que colaboraba en la vigilancia de las costas del país, lo que, según los expertos, despejó el Pacífico para el trasiego de la droga. Seguimos con las noticias. No hubo quórum, entonces tampoco un pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la propuesta del oficialismo de respaldar las acciones de cooperación internacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional. Con esto, dice el presidente de la República, el legislativo ha evitado asumir una postura sobre un tema sensible. Algunos no terminan de entender o no quieren entender que estamos viviendo una guerra, que nuestro país está bajo ataque y que solo uniéndonos podremos enfrentar y disuadir las mafias y el crimen organizado. Como no entienden esto, lo que hacen es esconderse. Hay que estar vigilantes ante esas personas que dicen que quieren lo mejor para el pueblo, pero no le quieren dar la seguridad que el pueblo necesita. La canciller Gabriela Sommerfeld también reaccionó. Es una necesidad del Ecuador y ojalá la Asamblea sea consecuente con la necesidad y la urgencia del momento para que la trate y la resuelva en un futuro cercano. Pero, aunque importante, el pronunciamiento de la Asamblea, dijo, no es un requisito para coordinar acciones en busca de cooperación internacional. La canciller adelantó que ha convocado a una reunión para definir a qué países acudirán y qué tipo de acuerdos se buscarán.
Este rato, Cancillería ha convocado a una reunión interinstitucional con las instituciones que tienen la competencia en materia de seguridad para establecer cuál va a ser la hoja de ruta a seguir, establecer los principales aliados a nivel internacional y buscar los mecanismos bajo el régimen normativo vigente ecuatoriano que nos permite implementar lo solicitado por el señor presidente. El pasado miércoles el gobierno informó su intención de que de manera temporal se incorporen fuerzas especiales de países aliados para apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprovechando además para exhortar a la Asamblea a pronunciarse sobre la reforma parcial a la Constitución, que también ha planteado el régimen, que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Hace un año exactamente, en febrero de 2024, el presidente Daniel Noboa ratificó los acuerdos firmados por su antecesor con Estados Unidos para la cooperación en operaciones militares en el territorio. Ocurrió en la visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de ese país. Seguimos con las noticias. Ministra Ivonne Núñez defiende la placa de disculpas públicas a Verónica Abad. Según la titular del Ministerio del Trabajo, en un inicio, no se especificó el material del que debía ser elaborada la placa. En una entrevista realizada el 20 de febrero de 2025, en Radio Centro, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, habló de la placa que colocaron, como disculpas públicas hacia Verónica Abad, según la disposición de la jueza Nubia Vera. Según Núñez, no se especificó el material en el cual tenía que hacerse la placa de disculpas. Además, el costo de la placa, en el material en el cual está elaborada, tiene un costo alto, indicó la funcionaria. Agregó que es la tercera placa que se realiza y que lamentablemente, la pared no permite que en la parte superior tenga una medida de 90 centímetros de ancho. Acerca de la ilegibilidad, mencionó que como las paredes del edificio son blancas le agregaron un foco para que fuera visible. Además, Núñez relató que ahora se les ha notificado que la placa debe ser en bronce y con letras negras. A estos contratiempos, la ministra añade que la sentencia de Vera ya ha sido modificada por 4 ocasiones. Esto provocó que Núñez impusiera una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. La denuncia, comentó Núñez, se dio porque en la sentencia escrita, que la jueza notificó el 10 de enero de 2025, se ha involucrado a varias personas e instituciones en el proceso de acción de protección. Desde la perspectiva de la encargada de la cartera del trabajo, esta sentencia, exclusivamente, involucraba al Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General del Estado y la sustanciadora del sumario administrativo. Sin embargo, Vera involucró a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a Diana Atamaint, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acciones que no serían facultad de la jueza ya que estas personas e instituciones no fueron parte procesal, indicó Núñez. El accionar de la jueza, a criterio de la ministra, tuvo tintes políticos y careció de imparcialidad. Además, es suficiente para denunciarlo al Consejo de la Judicatura porque viola el Código de Ética, el Código de la Función Judicial y la Constitución, finalizó Núñez. Seguimos con las noticias. Juez electoral anula audiencia oral en el caso que juzga a Verónica Abad por violencia política de género y por última vez fija nueva fecha. La accionada alegó a su derecho a la defensa y la audiencia única se realizará este viernes, 21 de abril en el TCE. El juez electoral, Guillermo Ortega, declaró la nulidad de la audiencia oral única de prueba y alegatos dentro de la causa, que juzga a la vicepresidenta, Verónica Abad, por violencia política de género interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld, y fijó por última vez y bajo prevenciones de ley, a nueva audiencia para este viernes, 21 de febrero. El 7 de febrero de 2025, la denunciada solicitó se declare la nulidad de la audiencia oral única de prueba y alegatos realizada el pasado 5 de febrero argumentando su derecho a la defensa y adjunto documentación respectiva. El juez dio paso al pedido a fin de precautelar el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa de la denunciada, María Verónica Abad, y declaró la nulidad de la audiencia desarrollada semanas atrás. Y señala por última vez y bajo prevenciones de ley para el día viernes 21 de febrero de 2025, la realización de la audiencia oral única de pruebas y alegatos. Para esta práctica de la prueba pericial, el juez llama también al perito designado en la presente causa, tecnólogo Cristian Gustavo Moncayo, quien deberá concurrir obligatoriamente a la audiencia oral única de prueba y alegatos a realizarse este viernes, 21 de febrero, en la sala de audiencias del Tribunal Contencioso Electoral, con el fin de sustentar el informe que ha elaborado. El periodo en la audiencia de 5 de febrero no acudió y envió una excusa. Seguimos con las noticias. En el escrutinio en Ecuador, Noboa lidera con 19.576 votos, pero el correísmo apuesta por dar vuelta el resultado en el balotaje. El actual mandatario obtuvo 4.527.428 votos válidos, 44,17%, superando por un estrecho margen a Luisa González, candidata de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, quien alcanzó 4.507.672 votos, 43,97%. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta electoral prevista para el 13 de abril.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador finalizó este jueves el escrutinio oficial de las elecciones presidenciales celebradas el 9 de febrero, confirmando que el actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, se enfrentará en segunda vuelta a la candidata del correísmo, Luisa González, tras obtener una diferencia de 19.576 votos. Según los resultados, Noboa, postulado por Acción Democrática Nacional, alcanzó 4.527.428 votos válidos, 44,17%, mientras que González, representante de Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Correa, obtuvo 4.507.672 votos, 43,97%. Más de 13.7 millones de ecuatorianos estaban habilitados para votar, con una participación superior al 83%. Los votos nulos representaron el 6.8%, mientras que los blancos sumaron el 2.16%. El proceso electoral estuvo marcado en sus primeras horas por denuncias de supuestas irregularidades presentadas por ambos candidatos, sin pruebas que las sustentaran. Noboa y González cuestionaron el proceso de conteo, pero las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos descartaron cualquier indicio de fraude. Ambos organismos, que desplegaron en Ecuador unos 200 observadores electorales, aseguraron que no existían evidencias ni indicios que justificaran las acusaciones. Seguimos con las noticias. Con un ritmo vertiginoso, el presidente Trump llega a su primer mes, con 108 acciones y la firma de 73 órdenes ejecutivas, más que cualquier mandatario de la historia moderna. Ha empacado 8 años de transformación en un mes, consideró la Casa Blanca. Mientras dos encuestas publicadas hoy por CNN y el Washington Post destacan la desaprobación de una estrecha mayoría a su gestión, la pérdida de apoyo entre grupos clave como los jóvenes y los hispanos y una preocupación clara. El 57% de los estadounidenses opina que se ha excedido en su autoridad presidencial, con la economía como el principal reto, pues el 62% cree que no ha hecho suficiente para disminuir los precios. Yo le daría por lo menos el primer año para ver este resultado. Según los encuestados, las acciones más significativas de Trump están en inmigración, donde goza de una mayor aprobación. Hay criminales, hay asesinos, hay gente que no tenía por qué estar aquí. Tras la designación de los carteles mexicanos como grupos terroristas hecha por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma a la Constitución resaltando que la soberanía no se negocia. Las modificaciones establecen que México no aceptará ninguna intervención del extranjero, incluyendo golpes de Estado, injerencia electoral ni violaciones al territorio, y también evita la intervención de otros países en las investigaciones de las autoridades mexicanas. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación. La propuesta de reforma también busca imponer la pena más severa posible a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación o traslado ilegal de armas hacia México. Y hoy, Javier, además hay noticias sobre los despidos en el gobierno. Así es, Julio, esta tarde se dio a conocer esta decisión judicial. El juez que llevaba este caso por la demanda de varios sindicatos por los despidos en el gobierno federal ha dicho que él no puede parar o bloquear estos despidos, que tienen que ir a otra parte con su queja con una agencia encargada de temas laborales. Y ya que estamos hablando de recortes, mira, esta imagen es Elon Musk, multimillonario, sabemos, asesor muy cercano del presidente Trump, que apareció ahí en público con una motosierra que le regaló el presidente Javier Milei en una conferencia conservadora que se está llevando a cabo aquí en la región capital de Washington, D.C., una conferencia a la que, por cierto, va a asistir el presidente Trump el día sábado, Julio. Sí, esa motosierra que es símbolo de los recortes. Gracias, Javier Vega. La amenaza de Trump se ha hecho oficial. La designación de cárteles como organizaciones terroristas en Estados Unidos generó reacciones en México. Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Esta afirmación se da un día después de que el presidente de Estados Unidos declarara que México es controlado por los cárteles. Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially it's run by the cartels, and they've allowed millions of people to come into our country from jails and prisons of other countries. El gobierno de los Estados Unidos. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió afirmando que no acepta el señalamiento hecho por Donald Trump, quien desde campaña prometió designar a los cárteles como organizaciones criminales.
El Departamento de Estado señaló como organizaciones terroristas a El Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, a Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, 6 de los cuales son de origen mexicano según autoridades. Sí, fue muy fuerte porque mi hijo quedó destrozado. Mayra es madre de Pablo, un joven quien falleció tras pisar una mina en Michoacán donde operan precisamente 2 de los grupos designados por el gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas. Mayra asegura que la violencia en México ha llegado al extremo. Quiero que quiten las minas para poder recoger los más pedacitos y hay de mi hijo, pues recogerlos. En otro capítulo de la polémica entre México y Estados Unidos, Elon Musk compartió el documento donde se designa a los cárteles como organizaciones terroristas, escribiendo: eso significa que son elegibles para ataques con drones. La presidenta de México había aclarado que todas las operaciones con drones son autorizadas y coordinadas entre los dos países. Colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. La presidenta de México insistió en que tiene una buena relación y diálogo con el presidente de los Estados Unidos, pero que en ningún momento permitirá que se viole la soberanía del país. 4 obras se iniciarán en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, este 2025. Entre ellas, un intercambiador y un centro integrado de seguridad. Así fue como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y el alcalde de Mejía, Wilson Rodríguez, firmaron el convenio de entrega del predio Las Pesas al municipio de Mejía, en Pichincha, para construir un centro de seguridad en la vía E35. En la socialización del proyecto también estuvo presente el presidente de la República, Daniel Noboa. Dará cabida a varias entidades que son las encargadas del orden público para el control del tránsito y la protección ciudadana, fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional, los bomberos, el EQ 911 y la Agencia Nacional de Tránsito. De 5.000 metros cuadrados vamos a instalar unidades de peso y dimensiones para el control de las vías. Además, anunciaron 3 obras más que se llevarán a cabo este año en el Cantón Mejía. La ampliación a 6 carriles de la vía entre Tambillo y Machachi en la entrada sur a Quito. Un intercambiador de tráfico de Mejía. La construcción de 3 pasos peatonales elevados sobre la E35. Totalmente la vía va a quedar descubierta y va a haber un flujo vehicular enorme. El objetivo de las obras es que puedan prevenirse accidentes en la vía E35, una de las más transitadas del país, y en caso de emergencia, esta pueda ser atendida de manera inmediata. Casi 3 meses después de la sentencia oral del caso Metástasis, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia notificó la condena por escrito. Los 20 sentenciados deberán pagarle al Estado ecuatoriano $4 millones como reparación integral. No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Esta es la frase que citó el Tribunal de la Corte Nacional para iniciar con la extensa documentación de la sentencia del conocido caso Metástasis. 2.985 páginas con la que se le notificó a los 20 sentenciados 85 días después de la audiencia en la que se conoció el veredicto. Con ello se abre la posibilidad de que se presenten recursos horizontales y verticales, aclaración, ampliación e incluso apelación. Hay ciertas cuestiones que no están precisas en la sentencia escrita, por ende voy a solicitar un recurso de aclaración. ¿Cuál es la temporalidad que no se determina según lo que se produjo en una prueba, según lo que han valorado los jueces? La ley establece que una vez notificada tienes 3 días para tú pedir aclaración o ampliación. En su efecto puedes pedir apelación de forma directa. Este caso evidenció cómo jueces de la Corte Nacional, de la Corte Provincial del Guayas, fiscales, pacificadores, guías penitenciarios, agentes de policía y abogados conformaron una empresa criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero para conseguir beneficios penitenciarios y judiciales a su favor, generando impunidad. Con esta notificación se ratificaron las sentencias dictadas contra 20 personas, entre ellas 10 años a Javier Novillo como líder de la organización y 9 años 4 meses para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Para la defensa de Terán nada está dicho y se podría revertir. Por falta de relación con el nexo causal, en los tiempos, temporalidad. Como parte de la condena, los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza ordenaron el pago de $4 millones como medida de indemnización material que deberá ser cancelado de manera solidaria entre todos los condenados, tanto en calidad de líder como colaboradores. No se especifica si los montos serán equitativos o se deberá tomar en cuenta el grado de participación, algo que también pedirán aclarar.